Nos conectamos nuevamente para seguir analizando la contingencia y la agenda política de esta semana y para eso estoy conectada tal como están viendo junto a dos buenos analistas. Saludo a Octavio Avendaño, doctor en ciencia política y académico de la Universidad de Chile. Hola Octavio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el tiempo de conversación. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también, tal como están viendo, estoy conectada con Pablo Rodríguez, también cientista político e investigador del Instituto de Libertad. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias también por el tiempo. Hola, muchas gracias también por la invitación. Bueno, sin duda que la contingencia de esta semana ha estado marcada por esta escalada de tensión entre gobierno y oposición, luego del robo de los computadores, la exigencia de salida del ministro Jackson y cómo esto ha repercutido también en el debate sobre la reforma de pensiones. Quiero partir por el tema previsional. ¿Cómo han visto cómo todos estos episodios han repercutido en el debate, las negociaciones? Se quitó la urgencia para poder dar espacio al debate político, se bajó de la mesa técnica la UDI y ahora también republicanos, aunque ellos aluden más bien a que están disconformes a cómo el gobierno ha impuesto los términos en la mesa de negociación. Y bueno, sin duda se trata de una reforma estructural y bastante importante, en particular para este gobierno. Partamos por esa línea del análisis. Octavio, te paso la palabra para arrancar. Sí, bueno, sin duda un tema bastante controversial en las últimas semanas. En este momento, desde luego, la fricción que se ha generado obedece a razones estrictamente políticas e institucionales. El hecho de que el gobierno no cuente con la mayoría suficiente para avanzar en este tipo de iniciativas. Eso, desde luego, le genera un gran problema, una gran dificultad al gobierno al plantear un tema que genera controversia, sobre todo respecto de los destinos que van a tener esos recursos correspondientes al 6%, que es uno de los temas que más se discute y que ha generado mayores controversias entre el gobierno y la oposición. Hoy día, como tú bien señalabas, ya no es solamente la UDI, sino que también republicanos. Además de las distintas visiones que existen en los sectores de la oposición respecto de los destinos del 6%. Ahora, este retiro por parte de la UDI y el retiro que suma ahora republicano ocurren en semanas bastante difíciles para el gobierno a propósito del caso convenios o de los problemas generados con las fundaciones, que ha abierto un flanco débil y de discusión o de crítica hacia el gobierno. Entonces lo deja en condiciones bastante difíciles para poder definir una agenda que posteriormente se consensúe o se negocie con el resto de la oposición. Eso diría a grandes rasgos es lo que ha marcado este capítulo respecto de la reforma previsional. Ujú. Pablo, en esa misma línea, ¿cómo proyectas tú las negociaciones respecto a estos no más críticos como el destino del 6% y también cómo está cruzado con la polarización y las tensiones mismas de la contingencia? Sí, si uno tuviera que proyectar, justamente lo que podría pasar es que es muy poco viable que se avance en esta reforma. Hay un tema muy relevante respecto a las diferencias que cada sector tiene sobre el destino de esta cotización adicional, que en algún momento que uno ha estado más cerca, incluso desde sectores que hoy día se oponen más fuertemente a llegar a un acuerdo, a una fórmula mixta, 3-3, 4-2, pero hoy día la verdad es que se ve muy difícil que se llegue a algún acuerdo. Producto del desempeño que tenía el gobierno y del clima enrarecido en el cual hoy día está la política, especialmente en el Congreso, uno ve poco factible que se pudiera avanzar en esta reforma. Y es lamentable porque la búsqueda de acuerdo siempre debiera ser una de las cosas que los políticos debieran tratar de estar buscando, pero no creo que el ambiente, el contexto ni las fuerzas políticas que hoy día están en el Congreso den una mayoría para que el gobierno avance con su reforma. Y por tanto, si el gobierno no hace algo muy distinto, que lo veo poco probable, uno piensa que la reforma de pensiones, así como le ha ocurrido a otros gobiernos, tanto a Bachelet 2 como a Piñera 2, no van a salir del Congreso una reforma significativa. Puede que alguna reforma parcial, acotada, que vaya o busque incrementar las pensiones de las personas por una cosa más temporal, más acotada, podría tener más éxito,
pero una reforma estructural como la que plantea el presidente Boric, en los términos que hoy día se está discutiendo y las posiciones de cada uno de los sectores que están ahí involucrados, uno ve poco factible que salga de ahí algo, una reforma concreta. Y además también está el tema de cómo Chile Vamos ya se está reposicionando electoralmente. Entonces, hay un tema también de fondo en la manera en que Chile Vamos está haciendo oposición al gobierno, que tiene que ver con el contexto en el cual nos estamos viviendo, por la irrupción de republicanos, sus buenos resultados electorales previos, donde Chile Vamos siente de alguna forma que tiene que cambiar su rol frente al gobierno. Y ese rol opositor, por tanto, se ha endurecido la crítica a la conducción del gobierno, se ha endurecido también el tono, y por tanto ahí ha habido poco espacio justamente en un contexto como el cual estamos viviendo, en el cual Chile Vamos pudiera tener la voluntad de llegar a acuerdos, porque hoy día el contexto es distinto. Chile Vamos de alguna forma se está endureciendo justamente por la irrupción de republicanos, y en ese escenario es mucho más difícil justamente llegar a acuerdos con el gobierno. Efectivamente, en algún momento sectores de Chile Vamos mostraron una cierta disposición al diálogo y a la colaboración con el gobierno, específicamente la UDI con Pablo Macaya. Se negoció y se llegó a buen puerto la continuidad del proceso constituyente de acuerdo a la buena disposición que mostraron estos sectores de Chile Vamos. Esos mismos sectores hoy día están, digamos, asumiendo una oposición mucho más frontal ante la iniciativa del gobierno en materia de pensiones. Y tiene que ver con lo que decía Pablo, tiene que ver con contrarrestar el avance de republicanos y tratar de recuperar buena parte del apoyo político que tuvo en su momento Chile Vamos y que le permitió tener el control y la hegemonía dentro del sector de la derecha. ¿Comparte en ese sentido, Octavio, lo que plantea Pablo en términos de que si se avanza hoy día las negociaciones con la reforma tal cual en los términos que el gobierno la ingresó, prácticamente es imposible que llegue a buen Es puerto? muy difícil, es prácticamente imposible, dadas las actuales circunstancias, y lo más probable es que si se quiere mostrar un triunfo por parte del gobierno o un logro por parte del gobierno de haber avanzado en materia previsional, tendría que aceptar lo que algunos han llamado el 6-0, vale decir, que el 6% quede completamente orientado a ahorro individual, más que a un pilar solidario, a otro tipo de iniciativas. Por tanto, hay ahí un elemento que es bastante notorio y que lo han planteado incluso algunos analistas respecto a las posibilidades que hay en este momento, tomando en consideración las actuales circunstancias. Ahora quiero irme a la otra línea del análisis, Pablo, tú ya lo mencionabas y que dice relación con la forma en que hoy día Chile Vamos está haciendo oposición al gobierno en el contexto actual y que también se ha mostrado, se ha evidenciado mucho en los duros términos que se han intercambiado, sobre todo a través de la prensa entre oficialismo y oposición, después de el robo de los computadores y este episodio en el Ministerio de Desarrollo Social, la carta de la UDI exigiendo la salida del ministro Jackson, las declaraciones cruzadas entre el presidente de la UDI y el presidente de la República también. ¿Qué te ha parecido a ti ese escenario en relación a cómo Chile Vamos se ha coordinado o no para posicionarse en esos términos, ¿no? Hemos visto también descoordinaciones en el sentido, no sé si estratégicas, pero la UDI se baja de la mesa técnica de negociación, RN se mantiene, ahí hay algunos matices también que poner sobre la mesa. Sí, creo que en términos generales hay una búsqueda justamente de este reposicionamiento. Y esa búsqueda está influenciada por dos grandes temas. Uno, si es que hay que diferenciarse por el tono, por la forma, en la manera que se dicen las cosas, y por tanto hay uno espera justamente un tono mucho más duro que en el gobierno, o si de alguna manera la diferencia, y también está metido en este contexto republicano, la diferencia con el resto de los sectores políticos tiene que ver con los programas y con las ideas. Yo creo que en tanto la diferenciación por la forma y por el fondo, creo que en ese entramado está hoy día Chile Vamos. Y creo que todavía no lo resuelve de la mejor manera, sino que va avanzando de la mejor forma posible, con errores y aciertos en esta búsqueda,
pero creo que justamente ahí, en esas dos variables, es donde se está buscando justamente posicionarse de una manera distinta y obviamente recuperar su capital político y electoral que tuvo hasta hace poco tiempo. Entonces, creo que ahí está la distinción de cómo está hoy día haciendo oposición. Y claro, puede haber momentos en que una de las dos oprime más la forma, otras veces más el contenido, pero creo que esa disputa no está resuelta. Y justamente eso se nota a veces en descoordinaciones que pudiera haber al interior de Chile Vamos, pero creo que aquí, insisto que uno de los puntos más importantes tiene que ver cómo Chile Vamos, de alguna forma, hace un paralelo a lo que es republicano y cómo justamente se diferencia de las políticas y desde esa claridad que espera tener Chile Vamos, hace su rol opositor. Entonces creo que Chile Vamos pasa por un momento difícil justamente por eso, porque de alguna forma muchos plantean que tiene que hacer una oposición mucho más dura frente al gobierno, pero esa posición mucho más dura no está claro si es respecto a gritar más fuerte, a hablar más directo, o si tiene que ver justamente con fijar posiciones programáticas mucho más definidas y que eso a la larga significa que la gente termine apoyando su idea. Entonces, en ese camino está Chile Vamos. Y por tanto, hay justamente una búsqueda importante de diferenciación, pero no se sabe bien cómo se va a realizar esa distinción. Ahora, antes de pasarle la palabra a Octavio, ¿tú crees, Pablo, que hoy día la forma puede dañar el fondo a largo plazo en relación a cómo la ciudadanía está percibiendo todos estos episodios que han estado sucediendo en términos del tono que se están ocupando para hacer los emplazamientos y que finalmente no trasciende en la opinión pública lo que hay detrás, ¿no? El proyecto del cómo ser oposición. Sí, yo creo que el riesgo que está presente es que finalmente la gente no solamente castigue al gobierno por no sacar sus reformas adelante, que es lo que uno esperaría, sino que también haga un castigo más general a la clase política y que de alguna forma se sume a las críticas que la ciudadanía tiene respecto al desempeño de los políticos, no distinguiendo colores, si son de derecha, son de izquierda, son de centro, sino que de alguna forma los englobe a todos en la misma bolsa y por tanto hay una crítica muy dura a los políticos que se acentúe y que justamente en las elecciones eso se distinga en que surcan alternativas distintas, en las cuales sectores no tradicionales irrumpen con más fuerza o directamente de forma más populista, en las cuales de alguna forma vayan a solucionar los problemas que la gente espera. Entonces, el riesgo está presente porque ahí la línea es muy frágil entre una oposición que efectivamente ocupa sus medios, los recursos que tiene constitucionalmente para ello, y una oposición que sea demasiado obstruccionista y que en el fondo signifique un deterioro y un costo político para todos los políticos y para el Congreso y gobierno en general. Ujú. Octavio, en esa misma línea. Sí, el gran mérito que tuvo la oposición hasta antes de la acusación contra el ministro Ávila, el ministro de Educación, fue haber sido bastante proactiva en el sentido de promover e imponer y lograr imponer agenda. El gobierno y el oficialismo estuvo supeditado muchas veces a la agenda propuesta por sectores de la oposición. Pasó con los temas de seguridad ciudadana, sobre todo, y con otros temas también, que la oposición logró promover de manera bastante efectiva. Pero desde un tiempo a esta parte, el comportamiento de la oposición ha sido más bien reactiva y con recursos bastante limitados. Era inviable, se sabía que iba a ser inviable la acusación constitucional contra el ministro de Educación, y ocurrió. Y no solamente ocurrió que fracasa esta acusación constitucional, sino que evidencia además un problema desde el punto de vista de la cohesión de los distintos sectores de la oposición. Esa misma cohesión o problemas de cohesión lo vimos también en sectores de la oposición durante el gobierno del presidente Piñera. Habían sectores que eran más dialogantes y habían sectores que apostaban por una estrategia mucho más confrontacional. Esto mismo está ocurriendo y sin éxito para el conjunto de la derecha en este momento. Por el contrario, observamos que en el transcurso de los últimos días ha sido el oficialismo el que ha logrado una mayor cohesión. Actuó de manera cohesionada al defender al ministro de Educación y, por otro lado, ha actuado de manera cohesionada respecto de la definición de la mesa de la Cámara de Diputados.
porque hay ahí también otro logro importante en el oficialismo, es lograr un mayor compromiso, sino una participación más directa, más comprometida de la democracia cristiana dentro del oficialismo. En ese sentido, podríamos decir que el oficialismo, por el contrario, es el que ha tenido mayores éxitos en los últimos días al actuar de manera cohesionada. Para cerrar, quiero irme al último tema que les había mencionado, que tiene precisamente relación con el oficialismo, ¿no? Cómo desde el oficialismo han hecho frente a las responsabilidades políticas que se exigen por el caso convenio, responsabilidades que se han pedido particularmente mediante la salida del ministro Jackson, pero a su juicio falta aún señales más fuertes por parte del gobierno y del oficialismo para dar estas señales de que están cumpliendo u otorgando las responsabilidades políticas necesarias a la envergadura del caso convenio. Ahora se sumó el caso de los robos. RN hoy día en particular le pidió a la Contraloría que iniciara sumario administrativo porque han habido robos en 3 ministerios distintos. En fin, falta ahí una señal un poco más enfática a tu juicio, Pablo. Sí, yo creo que el gobierno no ha tenido un buen desempeño en esto que está ocurriendo. Yo no quiero entrar en la lista judicial, porque obviamente eso se resolverá si es que tiene que ser de la manera respectiva, pero desde el punto de vista político, yo creo que la permanencia del ministro Jackson está siendo un obstáculo para el propio gobierno, que justamente está entrampando las negociaciones, las conversaciones, justamente lo que hablábamos al principio de este rol opositor de Chile Vamos, se ve justamente muy influenciado por la figura del ministro. Y uno, insisto, no entrando en la culpabilidad del ministro sobre acciones de terceros, desde el punto de vista político, creo que una salida del ministro Jackson le abriría un poco más de apertura, le daría un poco más de luz al gobierno, justamente en el tema de las reformas, en el tema de las negociaciones que se tienen al interior del Congreso, y por tanto, desde el punto de vista como solución política, yo creo que el ministro Jackson no debería seguir en el gabinete. Ahí hay un punto relevante que cuando parece que los presidentes cuando le dicen que sacan al ministro hacen todo lo contrario, lo mantienen. Parece que siempre se da ese tema. Pero creo que una jugada estratégica debiera ser en algún momento que el ministro Jackson diera un paso al costado justamente para aliviar un poco la carga que ya está sobre el gobierno. Y los ministros finalmente son eso. Más allá de que Jackson sea de extrema confianza al presidente Boric, los ministros están justamente, como algunos señalan, para destrabar crisis. Y por lo tanto su renuncia o que el presidente le pida la renuncia podría servir justamente para que el gobierno también tuviera una forma distinta de relacionarse hoy día con la oposición. Uh-huh. Octavio, en esa misma línea, para ir cerrando. Coincido con que la salida del ministro Jackson es fundamental porque han habido pocas señales. Se empieza a instalar la sensación en la opinión pública o la percepción en la opinión pública de que aquí no puede, probablemente no pase nada. Y eso es complicado, porque contribuye a un mayor deterioro de la evolución del desempeño de las instituciones políticas, del gobierno y del sistema político en general. Yo creo que el ministro Jackson se ha transformado en un escollo para el gobierno, tal como en su momento lo fue la ministra del Interior, Isquia Siches, en materia de seguridad ciudadana. Hoy día, los temas de corrupción a nivel de opinión pública, han desplazado los temas de seguridad ciudadana. Ningún tema había logrado desplazar a los temas en términos de prioridades, a los temas de seguridad ciudadana, y hoy día el tema de la corrupción se instala y se posiciona. Y en ese sentido, es muy importante dar una señal porque el ministro Jackson aparece vinculado a estos problemas de corrupción. No han habido mayores señales más allá de las renuncias que se solicitaron a los militantes de Revolución Democrática, pero eso no es suficiente en este momento en un tema tan delicado como el de los convenios y la relación entre los ministerios y las fundaciones. Más allá de que al ministro Jackson no se le puede imputar, digamos, responsabilidades de tipo penal, pero sí se le puede atribuir una enorme responsabilidad política porque está vinculado a aquel sector que él mismo ha liderado.